Al teléfono, James Patterson Smith decía que accidentalmente había quitado la vida a su pareja. Intentó reanimarla varios minutos, pero se había ahogado. Al llegar, la policía se encontró con la escena más perturbadora de sus vidas. Su cuerpo yacía en la bañera. Los mosaicos del baño se tiñaban de rojo. La escena era desgarradora. La pequeña Kelly sin vida en la bañera, con más de 150 heridas. La autopsia reveló que la causa de muerte fue el ahogamiento. William Lauer, el patólogo del ministro del Interior que examinó su cuerpo, dijo: en mi carrera he examinado casi 600 víctimas de homicidio, pero nunca me había encontrado con una con lesiones tan extensas. Kelly era su pareja. Ella tenía apenas 16 años de edad. Él tenía 49 años. Se conocieron cuando ella tenía 14 años y él 47. Ocultaron la relación hasta que ella casi cumplía los 16 años. Antes de empezar con el video, quería pedirte que te suscribas. El 90% de las personas que ven los videos no están suscritos. El hombre es malo por naturaleza. San Agustín consideraba que el hombre es malo por naturaleza, por haber desobedecido la prohibición divina y comido del fruto del árbol prohibido, que le dio el conocimiento del bien y el mal. Pero más allá de considerar que esta imperfección del ser humano deriva del pecado original, la maldad existe, según San Agustín, porque Dios nos ha dado libre albedrío y hemos escogido libremente hacer el mal. ¿Cómo es que Dios le ha dado ese poder de elección? Incluso un ateo replicaría que Dios bien podría haber creado criaturas humanas que eligieran no cometer actos malos, o al menos no tantos ni tan crueles. San Agustín responde que la libertad implica la posibilidad real del mal. Si no hubiera elección, ciertamente no habría pecado. No existiría transgresión a la ley divina. Bajo este mismo argumento, tampoco existiría el bien. La bondad, como la salvación, debe ser resultado de un esfuerzo de voluntad, no un regalo. Por ende, actuar rectamente es cuestión de libertad. Actuar malévolamente es, también, asunto de libertad. San Agustín se apresura a deslindar a Dios del mal. Lo permite, mas no lo crea. La violencia es un mal, produce mal en la vida del prójimo, y quien la perpetra está arrebatado por la maldad. La violencia es una forma de entrar en relación con el mundo del prójimo, una forma en la que nada vale. Por eso dice Jean-Paul Sartre que la violencia es nihilismo. En efecto, al ser violento implica que lo otro, sea un objeto o un sujeto, no tiene ningún valor para mí y por eso puedo destruirlo, a menos que la violencia de este otro me detenga. La mala fe pensada por Sartre es equivalente a la frase «el fin justifica los medios», aunque en términos más radicales absolutos, el mundo entero es sacrificable. Por otra parte, la violencia reclama el derecho a la violencia. En un universo de violencia, el mundo se reduce a un telón de fondo que se recorta precisamente para negarlo. Esa es justamente la percepción que parece tener un terrorista, que porta entre su ropa una bomba, que haría estrellar un santuario, que es el mundo para esta persona, una nada absoluta, una escenografía que no tiene ningún sustento frente a la decisión de acabar a cualquier precio con este mundo, que es una persona para un secuestrador, nada en absoluto, un simple medio para conseguir dinero y poder. Para un vendedor de sustancias, ¿qué significa el muchacho o la muchacha que consume su producto? No significa nada más que unos cuantos dólares. Por esto, Sartre dice que la violencia es nihilismo, porque el que la perpetra no le importa nada. Y aquí llego a James Patterson Smith, quien perpetró el acto más siniestro, violento y brutal. James no es un asesino serial, no arrebató la vida a muchas personas, pero lo que le hizo a Kelly Ann Bates quedará marcado en la historia de Manchester. Cuando la policía encontró el cuerpo con 150 heridas, le quitó los ojos semanas antes de terminar con su vida. Las heridas variaban entre diferentes armas blancas, heridas por quemaduras. Kelly era su pareja. Ella tenía apenas 16 años de edad, él tenía 49 años. Se conocieron cuando ella tenía 14 años y él 47. Ocultaron la relación hasta que ella casi cumplía los 16 años. Kelly le presentó a su mamá. James se presentó con una edad menor, diciendo que tenía 32 años. Poco tiempo después, Kelly se mudó con James. Lo que ella no sabía era el largo historial de abuso, de violencia de James. Smith estuvo casado por 10 años, pero la relación fracasó y se separó por los constantes abusos por parte de James a su esposa y terminó dejándolo. Ese mismo año comenzó una relación con Tina Watson, de 20 años de edad. Con una diferencia de 14 años, mantuvieron una relación por 2 años. Con ella tuvo un hijo, pero la violencia no cesó. Los golpes y los maltratos eran constantes, inclusive embarazada. La violencia siguió hasta el punto de tratar de ahogarla en la bañera mientras se bañaba. Tina
Finalmente lo dejó en 1982. James, ese mismo año, comenzó una relación con Wendy Mothershead, de 15 años de edad, y con una diferencia de 21 años, igualmente, siguió con los abusos y la violencia. Inclusive, trató de ahogarla en el fregadero, sumergiendo su cabeza. No existen datos de cuánto duraron juntos, pero terminó saliendo de ahí. Y no fue hasta 11 años después que comenzó una relación con Kelly. Y todo esto se sabe porque estas mujeres valientes tomaron la decisión de testificar en contra de su agresor en el juicio por Kelly. La violencia de género da nombre a un problema que incluso, hace poco, formaba parte de la vida personal de las personas. Era considerado un asunto de familia que no debía trascender de puertas afuera y por lo tanto en el que no se debía de intervenir. Se calcula que en todo el mundo alrededor de 736 millones de mujeres, casi una de cada 3, han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja. La proporción en la que las mujeres son víctimas de un delito ha venido en aumento. Considérese los que tienen carácter internacional, doloso, excluyendo de total los delitos sexuales, que casi siempre tienen a una mujer por víctima. Desde 1930, el 8.9% de todos los crímenes de esa índole registrados en el Distrito Federal los sufrieron mujeres. Para 1980, la proporción llegó al 13.6%, pero a partir de entonces aumentó con rapidez. Para 1996, las mujeres fueron víctimas del 19.3% de los delitos internacionales. Dicho de otra manera, de 1980 a 1996, los crímenes deliberados dirigidos en contra de los varones crecieron un 278%. Los dirigidos en contra de mujeres aumentaron, en el mismo lapso, un 337.4%. A nivel global, 2/3 partes de las víctimas de homicidio cometido por compañeros íntimos son mujeres, 43.600 en el 2012, y un tercio, 20.000, son hombres. Casi la mitad, 47%, de todas las víctimas femeninas en el 2012 fueron asesinadas por sus compañeros íntimos, en comparación con al menos 6% de las víctimas masculinas, indicó un estudio mundial sobre el homicidio de la Oficina de las Naciones Unidas. Kelly Ann Bates conoció a James Patterson Smith en 1993, 11 años después de su última pareja. En 1995 se fue a vivir con él. Su madre aceptó con la condición que siguieran en contacto con sus padres. Los primeros meses siguieron en contacto. Su madre notó diferentes moretones y heridas, pero Kelly solo decía que fueron provocados por caídas, entre otras cosas, evitando decirle a su familia. Después de esto, las visitas fueron escasas. Poco a poco fue alejándose de su familia, y después su madre se enteró que dejó su trabajo de medio tiempo. La manipulación de Smith fue tanta que la alejó de sus redes de protección. Muy probablemente Kelly le contó la situación sobre el cuestionamiento de las heridas, y Smith le prohibió seguir en contacto con su familia. Inclusive le orilló a dejar el trabajo. Sé que podrás pensar, ¿por qué no simplemente lo denunció? Estamos hablando de una menor de 16 años. Muchas de las razones por las cuales una víctima no recurre a la denuncia, ya sea formal ante la justicia o decirle a algún familiar buscando apoyo, pueden ser las siguientes. Amenazas que generan miedo. La violencia no solo es física, también se refleja en amenazas que buscan atemorizar y retener a la víctima, buscando con ello alejarla de la posibilidad de la denuncia o pedir ayuda. Desconfiar de los demás. Los agresores suelen aislar a las víctimas para tener control absoluto en acciones tan cotidianas como el contacto con sus seres queridos. El qué dirán, cómo se cuestiona o critica a las mujeres que han denunciado ser víctimas de violencia. Según la encuesta nacional sobre las relaciones sociales en el 2019, casi el 30% de las personas considera que si una mujer falta el respeto a su esposo o pareja, merece castigo, es decir, justifican la violencia. No reconocerse como víctima. En un mundo donde a las mujeres se les educa bajo las prácticas que normalizan y refuerzan ideas machistas, por ello, para muchas mujeres es difícil identificar situaciones de violencia y o reconocerse como víctimas. No conseguir justicia. El 70% de los procesos judiciales en feminicidios no logran sentencia, entre muchas cosas más. Las visitas dejaron de llegar, la madre se preocupó. Tiempo después cumplió años la madre de Kelly y solo mandó una tarjeta de felicitaciones. La madre de Kelly tenía la intención de visitar a su hija, pero su padre se negó. Un día, la policía de Manchester recibió una llamada que cambiaría la historia para siempre. Al teléfono, James Patterson Smith decía que accidentalmente había quitado la vida a su pareja, que intentó reanimarla varios minutos, pero se había ahogado. Al llegar la policía se encontró con la escena más perturbadora de sus vidas. Su cuerpo yacía en la bañera. Los mosaicos del baño se tiñaban de rojo. La escena era desgarradora. La pequeña Kelly sin vida en la bañera, con más de 150 heridas. La autopsia reveló que la causa de muerte fue el ahogamiento. William Lauer,
el patólogo del ministro del Interior que examinó su cuerpo, dijo: en mi carrera he examinado casi 600 víctimas de homicidio, pero nunca me había encontrado con una con lesiones tan extensas. Las siguientes lesiones fueron encontradas en el cuerpo de Bates: escalado de sus glúteos y pierna izquierda, quemaduras en un muslo causado por la aplicación de una plancha caliente, un brazo fracturado, heridas múltiples causadas por cuchillos, tenedores y tijeras, heridas pulsantes dentro de la boca, lesiones por aplastamiento en ambas manos, mutilación en oreja, narices, cejas, bocas, labio y genitales, heridas causadas por una pala y tijeras de podar, ambos ojos arrancados, heridas pulsantes en las cuencas de los ojos vacías. De inmediato fue a juicio. Las exparejas de James se presentaron a testificar, hablando de sus maltratos, de ser un hombre violento. El jurado del juicio recibió atención para ayudarles a afrontar, ver las imágenes de Kelly en el juicio, toda la violencia que realizó James. Smith negó todo y afirmó que Bates le haría pasar un infierno. También afirmó que Bates se había burlado de él por su madre fallecida y que tenía la mala costumbre de lastimarse para verse peor. Cuando se le pidió que explicara por qué había cegado y apuñalado a Bates, dijo que ella lo había desafiado a hacerlo, desafiándolo a hacerle daño. El jurado del Tribunal de la Corona de Manchester tardó 1 hora en declarar culpable a Smith, de 49 años, del asesinato de Kelly Ann Bates. Al condenarlo a cadena perpetua, el juez Sash recomendó que Smith cumpliera una pena mínima de 20 años. Dijo que este ha sido un caso terrible, un catálogo de depravación de un ser humano sobre otro. Usted es una persona altamente peligrosa. Usted es un abusador de mujeres y tengo la intención, en la medida en que esté en mi poder, de que usted no abuse más. Los hombres, como otros animales, tienden a resolver sus conflictos mediante la violencia. Sigmund Freud decía: el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo, capaz de defenderse si lo atacan, sino es ilícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad. En consecuencia, el prójimo no solo es solamente un auxiliar y un objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión. Explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Se entiende que Freud nos advierte que en el ser humano hay una disposición a gozar haciendo daño a otro, ya sea por los medios degradantes como la humillación o por medios económicos como la explotación salarial, por medios directamente físicos como sería la violación o la tortura, sin detenerse en el asesinato. ¿Qué pasaba con James Patterson Smith? Existen diferentes trastornos de la personalidad, alteraciones psicológicas, falta de control sobre la ira, dificultades en la expresión y la captación de emociones, abuso de sustancias y alcohol, y baja autoestima. Muchos agresores que se caracterizan por tener baja autoestima tratan de dominar y controlar obsesivamente a sus parejas, o incluso pueden recurrir a la violencia como medio para conseguir una estima que no logran de otra manera. Sin embargo, la reiteración de la violencia no hace sino empeorar la baja autoestima del agresor. En estos casos se podría hablar de una violencia por compasión, en donde quien ejerce la violencia muestra la gran inseguridad e intenta superar sus frustraciones con quien tiene más a la mano y no le va a responder. A su vez, los agresores que tienen baja autoestima tienden a percibir muchas situaciones como amenazantes y a minorizar la gravedad de su comportamiento violento, algo que es de gran relevancia dentro del contexto de la intervención psicológica. Sin embargo, en otros casos se perciben o se muestran ante los demás con una elevada autoestima, que lejos de ser saludable, no es más que el reflejo de la distorsión de su autoimagen, con tintes narcisistas que igualmente detonan una profunda inseguridad. Me gustaría agregar que James era abstemio y no fumaba ni consumía nada. Además, era desempleado y la mayoría de sus vecinos lo consideraban amable e impecable. Por ello, creo que su violencia era a raíz de su baja autoestima, que aparentaba ser otra persona. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Te dejo mis redes sociales aquí abajo para que me sigas. Nos vemos en el siguiente.